Bienvenidos a este video que será parte del curso de Inteligencia Artificial de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es las redes neuronales. Y entendemos que las redes neuronales son un campo muy importante dentro de la inteligencia artificial, inspirándose en el comportamiento conocido del cerebro humano, principalmente el referido a las neuronas y sus conexiones, y que trata de crear modelos artificiales que solucionen problemas difíciles de resolver mediante técnicas algorítmicas convencionales, estas aplicadas en los lenguajes de programación ya conocidos como lo es Java, C, C++, entre otros. Tenemos un poco de historia. Las redes neuronales y todo lo que refiere a la inteligencia artificial da comienzos desde la década de los 40, en lo que nació y comenzó a desarrollarse la informática, pues el modelo neuronal ha ido evolucionando de la mano de esta. Luego, en el año 1969, todo el estudio de la inteligencia artificial tuvo un decaimiento. Esto debido a que hubieron muchas limitaciones en las capacidades de lo que es el perceptrón, que es otra palabra para referirse a la neurona artificial. Luego, en los años 80, se vuelve a tomar las investigaciones en el campo de las redes neuronales. Vamos a ver un poco lo que es la neurona biológica. Una neurona consta de un cuerpo celular, soma, de entre 10 a 80 micrómetros, del que surge un denso árbol de ramificaciones, dendritas, y una fibra tubular, axón, de entre 100 micrómetros hasta 1 metro. Este en el caso de lo que es los axones que se extienden desde la médula espinal hasta los pies. Entonces podemos ver aquí la imagen, el soma, las dendritas y el axón. Entendemos que una neurona cerebral puede recibir unas 10.000 entradas y enviar a su vez su salida a varios cientos de neuronas. La conexión entre neuronas se llama sinapsis, que no es una conexión física, sino que hay unos 2 micrómetros de separación. Son unas conexiones unidireccionales en las que la transmisión de la información se hace de forma eléctrica en el interior de la neurona y de forma química entre las neuronas, gracias a unas sustancias específicas llamadas neurotransmisores. Luego pasamos a lo que es el modelo de la neurona artificial. Pero antes de ver cómo se compone una neurona artificial, tenemos una analogía de lo que es la neurona biológica. Podemos ver lo que es el soma, que se puede tomar como que fuera el procesador, las dendritas, que pueden tomarse como las entradas, y el axón, que son las salidas. Ahora ya con esta breve explicación, tenemos que el modelo de Rumelhart y McClelland en 1986 define un elemento de proceso, o EP, o neurona artificial, como un dispositivo que, a partir de un conjunto de entradas, sea estas XY, donde Y puede ser de 1 a n, o un vector X, genera una única salida Y. Aquí podemos ver esta imagen donde vemos las entradas X y la única salida Y. Entonces, esto se compone de un conjunto de entradas o vectores de entradas X de n componentes, un conjunto de pesos sinápticos W que representa la interacción entre la neurona presináptica J y la postsináptica I, una regla de propagación que proporciona el potencial postsináptico. Este es la multiplicación de cada una de las entradas por los pesos sinápticos. Una función de activación A que proporciona el estado de activación de la neurona en función del estado anterior y del valor postsináptico será esta.
la función de activación A es la suma de cada una de las multiplicaciones de las entradas por su peso. Y por último, una función de salida F, que proporciona la salida Y en función del estado de activación. Al final, la salida Y será el resultado que nos da la función de activación. Cabe destacar que las señales de entrada y salida pueden ser señales binarias, ceros y unos, señales bipolares, que puede haber números negativos y positivos, números enteros o continuos, variables borrosas, entre otras. También existen otro tipo de reglas que son menos conocidas, como lo es la distancia de Voronoi y de Mahalanobis. En esta, la función de activación no suele tener en cuenta el estado anterior de la neurona, sino solo el potencial H, que vimos que el potencial H es la suma de cada una de las multiplicaciones de entrada por su peso. Entonces, suele ser una función determinista y casi siempre continua y monótona. Las más comunes son la función signo, la función semilineal y las funciones sigmoides. Aquí podemos ver la función signo, en el que hay una entrada negativa y luego sale una salida positiva. Ahora, ya con todos estos términos explicados, podemos tener un modelo de la neurona artificial bastante simplificado. Aquí podemos ver las entradas X, sus pesos, es representada como una W, la suma de cada una de estas multiplicaciones que pasan a ser la fórmula de activación y que luego pasa a ser la salida de la neurona. La red neuronal artificial. Una red neuronal artificial, abreviado como RNA, se puede definir como un grafo dirigido con las siguientes restricciones. Los nodos se llaman elementos de proceso, los enlaces se llaman conexiones y funcionan como caminos unidireccionales instantáneos. Cada EP puede tener cualquier número de conexiones. Todas las conexiones que salgan de un EP deben tener la misma señal. Los EP pueden tener memoria local. Cada EP posee una función de transferencia que, en función de las entradas y la memoria local, produce una señal de salida y/o altera la memoria local. Y las entradas de la RNA llegan del mundo exterior, mientras que sus salidas son conexiones que abandonan la RNA. Cuando hablamos de los nodos, que pasamos a llamar elementos de proceso, se refiere a cada una de las neuronas individuales. La arquitectura de las RNA. La arquitectura de una RNA es la estructura o patrón de conexiones de la red. Las conexiones sinápticas son direccionales. En otras palabras, solo tienen un sentido. En general, las neuronas suelen agruparse en unidades estructurales llamadas capas. Dentro de una capa, las neuronas suelen ser del mismo tipo. Se pueden distinguir tres tipos de capa. La capa de entrada, que son las que reciben los datos o señales procedentes del entorno. Las de salida, que proporcionan la respuesta de la red a los estímulos de la entrada. Y la capa oculta, que no reciben ni suministran información al entorno, que en otras palabras sería el procesamiento interno de la red. Aquí tenemos una pequeña imagen donde se puede ver las conexiones que se realizan entre las neuronas. Estas pueden ser intracapa o laterales. Las laterales son las conexiones que existen entre una capa a otra. En cambio, las conexiones laterales son las conexiones que hay entre los nodos de una sola capa. Teniendo esto en cuenta, la arquitectura de la RNA puede ser multicapa, donde existen múltiples capas, o una red monocapa,
donde solo existe una capa, pero al mismo tiempo hay conexiones entre los distintos nodos de esta capa. Aprendizaje de las RNA. Este es el proceso por el cual la RNA actualiza los pesos y en algunos casos la arquitectura, con el propósito de que la red pueda llevar a cabo de forma efectiva una tarea determinada. Podemos encontrar tres conceptos fundamentales del aprendizaje de las RNA, que es el paradigma del aprendizaje, que es la información de la que dispone la red, la regla de aprendizaje, que es el principio que gobiernan el aprendizaje, y los algoritmos de aprendizaje, que es el procedimiento numérico de ajuste de los pesos. Viendo los paradigmas fundamentales de aprendizaje podemos encontrar dos, que es el supervisado, que la red trata de minimizar un error entre la salida que calcula y la salida deseada, de modo que la salida calculada termine siendo la deseada, y el no supervisado o autoorganizado, donde la red conoce un conjunto de patrones sin conocer la respuesta deseada. También existen algunos algoritmos de aprendizaje. Entre ellos se destacan cuatro. El primero es la minimización del error, que es la reducción del gradiente, retropropagación, etc. La modificación de pesos está orientada a que el error cometido sea mínimo. El algoritmo de Boltzmann, que es para redes estocásticas donde se contemplan parámetros aleatorios. Y el algoritmo de Ebb, cuando el disparo de una célula activa otra, el peso de la conexión entre ambas tienden a reforzarse. En esta podemos ver bastante lo que son los disparos o funciones en cuanto una célula, o en este caso un nodo de la red, manda una señal que activa otro nodo de la misma red. Y por último el competitivo, donde solo aprenden las neuronas que se acercan más a la salida deseada. Espero hayan entendido. Por favor denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y hasta la próxima.